Y cuando terminemos la actividad, me la van a enviar en una carpetita que voy a abrir al final de la clase en el Teams. Así no van a tener, digo, si les falta mucho por terminar, me la pueden enviar en lo que resta del día. Pero, o sea, digo, para eso van a tener como, si nos queda tiempo, ¿no? De la clase. Y bueno, vamos a ver hoy el tejido muscular, sobre todo vamos a ver la histología. Como les he mencionado, para todo debemos de conocer cómo está conformado para que podamos entender entonces cómo funciona, sobre todo porque cada estructura tiene una función diferente, pero que en conjunto vamos a tener como una función general, ¿no? La tarea que les va a quedar para hoy va a ser que me mencionen los pasos de los mecanismos de deslizamiento en la contracción muscular. Ajá, no va a ser así como súper extenso. Tampoco quiero que copien ni peguen, o sea, realmente pueden hacerlo en una sola cuartilla. Ajá, ponen como los pasos y los describen y me los envían, ¿va? O sea, no va a ser así como que, ajá, súper pesado. Ok, y para eso, antes de que sepamos cómo se contrae y vamos a ver qué cosa es el músculo, ¿no? Sobre todo porque cuando hemos hablado desde el principio creo que hemos mencionado proteínas y en algunas de ellas siempre ha salido como a relucir la actina y la miosina. Ahorita vamos entonces a empezar a comprender en por qué es tan importante y por qué es una de las proteínas, digo, más importantes del músculo, ¿no? La miología es la que se va a encargar del estudio de los músculos. Como lo hemos visto también al principio de cada uno de los temas, siempre hay como un área específica que se encarga de estudiar cada parte, cada estructura también de nuestro cuerpo. Y bueno, como introducción, creo que también ya hemos visto, les he dicho, vamos a hacer la máquina perfecta, pero les vuelvo a repetir, todo tiene una función. En el caso del tema anterior que vimos, cuando vimos el sistema esquelético, cuando vimos todo lo que era hueso, vimos que tenía una de las funciones más importantes era cómo generar ese soporte eh, para toda nuestra estructura, ¿no? Sin embargo, no puede trabajar aislado de los músculos o no puede trabajar solo o no habría como esa forma de sostén realmente porque quien genera la función en este caso va a ser el tejido muscular, ¿no? Yo les hablaba que cuando vean biomecánica van a ver esta parte del movimiento y quien va a ayudarnos con todo ese soporte va a ser el sistema esquelético, pero va a haber un origen, una inserción de cada músculo, así como vamos a encontrar ligamentos, tendones, que nos van a ayudar a contribuir a la función en la fijación, por ejemplo, entre una articulación y otra, y también entre un músculo y otro, ¿no? En nuestro cuerpo vamos a encontrar, por ejemplo, del 40 al 50% de nuestra masa corporal va a ser esa masa muscular, ¿no? Hay que, hay que hacer un punto en el que debo de hacer mucho énfasis, es que esto sería en una persona que esté con sus índices de masa normales, ¿no? No quiere decir que de lo que pesamos todos vamos a tener esa composición corporal. Incluso no sé si ustedes, digo, he convivido muy poco con ustedes, pero sé que hay personas de aquí, de este grupo, que hacen ejercicio. Entonces, no sé realmente si van con un nutriólogo o si tienen como un como un listado en donde van mejorando su progresión. A mí me da, antes, no digo, no sabía,
cuando tú ves a una persona que hace ejercicio o que ves que va al gimnasio o aquellas modelos que ves como así súper delgadas, no quiere decir que tengan una composición corporal buena. O sea, digo, el hecho de que sean delgadas no quiere decir que tengan, que sea como la composición corporal normal. Nosotros debemos de tener un porcentaje de masa muscular, un porcentaje de grasa, y de eso va a depender cuál va a ser la composición ideal y también cuál sea el objetivo de cada persona. Por ejemplo, una persona delgada que se le marca el abdomen, no quiere decir que tenga un montón de masa muscular, puede que solo esté delgado, ¿no? A diferencia de alguien que esté más llenito y tal vez tenga más músculo, pero el tejido adiposo que cubre a todas las abdominales no permite que se marque, ¿no? Entonces, prácticamente ser delgado como tal no es sinónimo de, ay, o sea, qué musculoso se ve, o sí, pues está delgado, ¿no? Tiene un menor porcentaje de grasa, ¿no? En la mujer, dependiendo, eh, por ejemplo, el deporte, la actividad que realice, al menos yo se los digo, ¿no? Como mujer, ¿no? Una persona que tal vez sea atleta, el porcentaje ideal de grasa de grasa que debe de tener tal vez sea un 10%, porque si la mujer tiene un menor porcentaje de grasa, también empieza a ver como esta cuestión hormonal que en algún momento puede afectar a la mujer en de diversas maneras, porque para la cuestión hormonal la mujer, ¿no? Por los cambios que tiene, por ejemplo, cada 28 días por el ciclo menstrual, también necesitamos tener como ese balance y debemos de tener cierto porcentaje de grasa que nos ayuda en todas las modificaciones que se dan durante el periodo, ¿no? En el hombre, por lo regular, el porcentaje de grasa puede llegar a ser un poquito menos, incluso los que van al gimnasio y los ven así súper musculosos, tienen muy poco porcentaje de grasa, pero tienen un elevado porcentaje de masa muscular. Obviamente ellos no tienen el 40 ni el 50% de masa muscular, ellos se dedican a incrementar la masa muscular y este incremento de masa se da obviamente por el ejercicio, puede darse de una manera normal, con la ingesta correcta de alimentos, no es necesario meterte chochos ni proteínas como para que logres esos resultados. O sea, digo, ahorita es como, eso se llaman suplementos, ¿no? Digo, no estamos en el área de nutrición, pero es importante mencionarlo porque posterior al ejercicio, por ejemplo, o posterior a la carga, dependiendo cuál sea el requerimiento de tu cuerpo, en el caso de la masa muscular, va a ser la ingesta proteica que tú debas de consumir. Por ejemplo, puedes lograrlo con el consumo correcto de las carnes, ¿no? O, por ejemplo, posterior al entrenamiento, en vez de tomarme tal vez un batido, tenga que comerme un guineo, un plátano, creo que le llaman ustedes plátano, un plátano o pueda comerme, no sé, 1 o 2 cucharadas de crema de cacahuate. Entonces, esto va a depender obviamente mucho de quién les lleve como este control nutricional, pero es importante mencionarlo, ¿no? No hay, hay memes, digo, ustedes, yo sé que llevan muy poco tiempo ahorita, no sé si servicio desde que estaba como en tercer semestre de prepa, la verdad es que dudo que hayan estado como en grupos de fisioterapia, pero siempre hay un meme que me da mucha risa porque dice, ajá, yo no estoy gordo, solo soy de hueso ancho, ¿no? Entonces no existe eso. Realmente el porcentaje de masa muscular y el porcentaje de grasa va a tener como el mejor indicador de cómo estamos. El peso es totalmente relativo. Los índices de masa corporal que existen, el IMC, que les dicen, tienen que multiplicar la edad y esto. Ok, eso es como, solo es un índice, ¿no? Del peso, pero no refleja nada de nuestra composición corporal. Solo va a reflejar el peso. Yo puedo pesar
70 kilos, a otra persona que puede pesar 70 kilos, medimos lo mismo, pero, por ejemplo, ella tal vez se pueda ver mucho más delgada, mucho más compacta y pesa 70 kilos y la van a ver así toda musculosa. Y a mí me pueden ver toda gordita y voy a pesar los mismos 70 kilos, medimos lo mismo, pero nuestra composición corporal va a ser totalmente diferente, pese a que digan, oye, pero pues no estás gorda, o sea, mides 1,78 y pesas 70 kilos, estás dentro del peso normal, sí, pero tal vez no me pueda poner un crop top, no me puedo poner un pantalón a la cadera porque pues tengo porque no me gusta cómo se ve, la otra persona sí se lo puede poner, pero la única diferencia va a ser la composición corporal. Entonces, algo que deben de tener en cuenta es que nuestro peso es relativo, ¿no? Lo importante siempre va a ser la composición corporal, los porcentajes de composición corporal, que va a ser el porcentaje de masa muscular y el porcentaje de grasa. En el adulto mayor, se los menciono esto porque en el adulto mayor, cuando vean ustedes a la sarcopenia, que la sarcopenia va a ser esta patología que hace que el porcentaje de masa muscular disminuye en el adulto mayor, ¿no? Que puede darse por distintos factores. Esta patología realmente puede llegar a afectar demasiado al adulto mayor e incluso cuando existe un mayor porcentaje de grasa y un menor porcentaje de masa muscular, también influye muchísimo, ¿no? En la cuestión de la debilidad del adulto mayor. Eh, este, Estos tipos de pacientes, por ejemplo, tienen que llevar una ingesta proteica tal vez alta, eh, muy diferente a la que tiene que llevar una persona adulta joven. Y también todo va a depender del ejercicio que ustedes le vayan a dosificar en el tratamiento al adulto mayor, ¿no? Y bueno, los músculos también se caracterizan por algo, ¿no? Decía yo que debemos de buscar, por ejemplo, los pasos para el mecanismo de deslizamiento, que lo que nos hablan es de la contracción muscular, porque el músculo va a generar dos movimientos, el de contracción y el de relajación, en donde el músculo genera sobre todo como la fuerza se va a dar cuando nosotros realicemos el movimiento de contracción y posterior a ello, cuando el músculo deje de generar esa fuerza, lo que va a ser relajarse. Hemos hablado en otros temas, recuerdo haberles mencionado de los músculos agonistas y antagonistas. Realmente a veces no nos quedamos totalmente en relajación porque por ejemplo, ahorita estamos sentados sin que ustedes lo estén pensando, porque justo como hemos visto en los sistemas nerviosos, vamos a tener músculos involuntarios, pero también vamos a tener músculos que siempre van a estar, les decía, activos para la postura sin que nosotros estemos teniendo como la conciencia de, ajá, debo de estar sentada. O sea, ustedes no están pensando, ustedes están viendo la computadora, están frente a la computadora, están de una manera erecta, tienen el cuello con una postura en la que todos los músculos del cuello, el trapecio, el esternocleidomastoideo, todos los músculos están activos, están generando una contracción para generar una postura, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos, por eso les decía, la histología del músculo. Va a tener funciones obviamente primarias, en este caso les decía yo, va a ser una de las funciones más importantes, va a ser la transformación de energía química en energía mecánica para generar ¿qué? Fuerza. Y esta fuerza nos va a ayudar a realizar un trabajo y a producir un movimiento, ¿no? Los músculos también obviamente van a estabilizar la postura, como les había comentado, regulan el volumen de los órganos. La otra vez les decía yo cuando les hablaba, no sé si les mencioné algo del suelo pélvico o de los músculos abdominales,
el suelo pélvico, que va a ser todo lo que tenemos, los músculos que están, digamos que vean a donde está la pelvis, su cadera, y los músculos que están de la parte, van a ser como toda esta capa que va a tener esa retención de los músculos, lo va a hacer como de una parte anterior hacia la parte, los va a tener como, ¿cómo les puedo decir? Como si fuera esa maquita que sostiene a todos los músculos, a todos los órganos, al menos, por ejemplo, imaginemos a una mujer, ¿no? Mantiene todos los órganos, a la matriz, a todo lo que está dentro de la pelvis, lo va a mantener hacia la parte de arriba, pero además va a tener ayuda de algunos músculos, por ejemplo, lumbares y de los músculos abdominales, recordando que, bueno, no sé si lo han visto, pero los músculos, por ejemplo, abdominales, inician su inserción en la parte de atrás. Imagínense que esta es la columna y de la parte de atrás van a forrar como a toda la parte hacia adelante, o sea, se van a ir como hacia adelante y entonces van a formar esa faja. Toda esa contracción que genera esa masa muscular del abdomen, de la pelvis, lo único que va a ser regulando el volumen de los órganos, porque no estamos todos desparramados, ¿no? ¿No? Entonces, algo que va a ayudar va a ser para ese sostén también. Y bueno, otra de las funciones es que va a generar el calor e impulsan líquidos y materia alimenticia a través de diversos aparatos y sistemas, ¿no? Hemos visto que cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo y que hablábamos de las vísceras, decíamos que nosotros no estamos pensando, se va a hacer digestión ahorita del chocolate que me comí, del pan que me comí, de la galleta que me comí. No, no le estamos pensando, porque son actividades que son involuntarias, pero que determinan también ese proceso en el que nosotros estamos en una homeostasis, ¿no? Y también dentro de los músculos vamos a generar funciones que se conecten con esto. ¿Por qué? Porque cuando yo como, ustedes se dan cuenta que nos inflamamos, como que nos ponemos gorditos, pero luego hay esa función en la que las vísceras realizan todo su proceso y se genera toda esa contracción y entonces a como estábamos infladitos, volvemos a estar un poco más compactos y entonces ves que dices, bueno, ya me bajó la comida, pero imagínense, a nivel muscular todo lo que hubo, tienen esa capacidad de distenderse y volver a su estado normal, ¿no? Pero no estamos pensando, voy a inflar la panza porque ya comí y luego la voy a meter. No, o sea, es un proceso normal que realiza nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, vamos a ver que vamos a encontrar tipos de tejido muscular. Va a estar el tejido muscular esquelético, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso. Obviamente nos vamos a enfocar en cuál, en ese tejido muscular esquelético, ¿no? ¿Por qué lo llamamos así? Porque en conjunto con ese, ya habíamos visto al sistema esquelético, ahora podríamos llamarlo sistema músculo esquelético. Vamos a trabajar como en conjunto, ¿ok? Y bueno, vamos a ir viendo como cada uno de ellos, como una explicación antes de mencionar toda la histología de que es el que vamos a explicar, que va a ser el del tejido muscular esquelético, ¿no? La diapositiva bien lo dice, la mayoría de los músculos esqueléticos mueven a los huesos, que es lo que les había mencionado antes, y que estos músculos en donde van a estar insertados, pueden estar insertados en la piel, pero por lo regular es que estos músculos se insertan ¿en dónde? En los huesos, es lo que les decía. Por eso nos sirve el sistema esquelético, ¿no? Y mencionar que este tejido muscular va a ser estriado. Y vemos la imagen que tenemos ahí, una imagen color rosa, y vamos a ver que hay unas bandas, ¿no? Estas banditas que vemos, que se ven así como en donde está la flechita de un lado a otro, vamos a ver qué son esas estrías que presenta este tejido muscular, ¿no? Y algo importante que les mencionaba ahorita que les decía si son voluntarios o involuntarios, este músculo trabaja de forma voluntaria, ¿no? ¿Por qué trabaja de forma voluntaria? Porque nosotros somos conscientes de controlar cada movimiento, ¿no?
Y estos como lo mencionaron, esto lo mencionaron sus compañeros que expusieron el sistema nervioso autónomo, van a tener esa división somática, ¿no? Y la mayoría de los músculos esqueléticos también son controlados de forma inconsciente. Como les decía, van a haber actividades en las que, por ejemplo, sí somos como de manera voluntaria, en los que yo digo, puedo controlarlos. Por ejemplo, yo les puse ahí la postura y la respiración. Si yo les digo ahorita, a ver, recuéstense sobre la silla, dejan de trabajar, por ejemplo, sus músculos, realmente es muy poca la actividad que están realizando, pero ustedes toman como esa parte voluntaria, ¿no? De decir, ok, o voy a recostar mi cabeza o realmente me voy a poner derechito, porque como oficios debemos de cuidar la postura y debemos de dar el ejemplo desde que estamos en primer semestre, ¿no? O decir, voy a controlar la respiración. Incluso cuando nosotros veamos a los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiopulmonar, ¿no? O tan solo con patologías pulmonares, por ejemplo, no sé, o ahorita que están los pacientes con COVID que necesitan otra vez como una reeducación y una rehabilitación, ¿no? De los músculos del diafragma, de la respiración. Vamos a enseñarles, por ejemplo, a respirar y nosotros tenemos el control de esa respiración, porque yo al paciente le puedo decir, ok, vamos a respirar y yo les pido, a ver, inhale y, por ejemplo, el paciente va a inhalar, inhale por la nariz y vamos a sacar por la boca, pero vamos a inhalar 4 segundos y exhalo. Estoy haciendo de manera voluntaria. Pero si ustedes se dan cuenta, como yo estoy hablando aquí, diciéndoles las cosas de la clase o cuando nosotros estamos haciendo una actividad de la vida diaria, realmente no estás pensando, a ver, voy a respirar. Nadie está haciendo eso. Incluso, por ejemplo, su compañera que baila, o sea, ella está haciendo sus actividades y no está pensando, tal vez en los ejercicios pueda utilizar la respiración, está haciendo entrenamiento de los músculos del diafragma. Pero imagínense tampoco su compañero César, que juega béisbol, o René, que juega básquetbol, están pensando, voy a respirar y va René botando su balón. No, no lo hace, ¿no? Porque son músculos que trabajan de forma inconsciente, pero que nosotros podemos controlar de forma consciente cuando lo querramos. Claro que nos los va a permitir que sea parte de ese tejido muscular esquelético, porque, por ejemplo, no vamos a poder modificar, decir, ay, ok, tengo una arritmia porque tengo la tensión arterial, o sea, está alta, hay presión arterial realmente. Yo no voy a controlar mi corazón. No, puedes controlar la respiración, que es lo que te dicen, ten calma, contrólate. Pero si hay una arritmia, o sea, ya sea que porque el corazón esté latiendo muy lento o esté latiendo muy rápido, yo no le puedo decir a mi corazón, corazón, contrólate, o puedo hacer algo, o intenten controlar su corazón, pues no pueden. Es un músculo totalmente involuntario, ¿no? Y bueno, si describimos a este tejido muscular esquelético, vamos a conocer sus estructuras. Este tejido muscular esquelético va a tener fibras largas, cilíndricas, estriadas, ¿no? Y estas estrías son estas bandas que les mostré en la imagen anterior, ¿no? Y estas fibras musculares van a mostrar variaciones significativas en la longitud, desde pocos centímetros en los músculos cortos hasta, por ejemplo, de 30 a 40 centímetros en los músculos largos. Por ejemplo, uno de nuestros músculos más largos van a ser el cuádriceps, ¿no? Imagínense, vean desde su fémur hasta la rodilla, vean la longitud que tiene su músculo, ¿no? Y punto importante, viene tal vez en el examen, ¿no? ¿Qué es una fibra muscular? Va a ser una célula multinucleada bastante cilíndrica que va a poseer núcleos periféricos. Ahorita vamos a ver toda la descomposición
así casi en cachitos, de cómo vamos a ir deshebrando cada partecita del músculo, ¿no? Y les decía, vamos a siempre a tener presente que este músculo va a ser voluntario. ¿Por qué? Porque podemos regular su contracción y su relajación. Cuando ustedes vean la dosificación del ejercicio y vean los tipos de ejercicio, por ejemplo, los ejercicios isométricos y los isotónicos, yo puedo tener, por ejemplo, a un músculo, este es mi músculo, ¿no? Voy a sostener, a ver, espérenme. Yo tengo aquí una pesa, ¿no? Y entonces, con yo puedo controlar, les decía, es de manera voluntaria e incluso puedo regular su contracción y su relajación. Si yo tengo mi brazo extendido y tengo a la pesa en la parte de acá, voy a estar generando una contracción isométrica, una contracción sostenida. Mi brazo está totalmente estirado, pero está en una contracción. Eso no significa que no haya un músculo antagonista que no esté realizando esa función. Incluso cuando yo lo hago al movimiento, que estoy aquí, bajo y subo para hacer bíceps, estoy haciendo una contracción isotónica porque estoy sometiendo a mis articulaciones a un movimiento. Pero igual, si yo quiero mantenerla, por ejemplo, o sea, yo estoy acá así y voy a mantengo esta posición, estoy generando una contracción de todo el músculo, pero yo estoy regulando tanto el movimiento como la contracción de cada uno de mis músculos, ¿no? Y en donde vamos a encontrar a estos músculos, por lo regular, les decía, van a estar insertados a los huesos a través de tendones y la función principal va a ser movimiento, postura, producción de calor y protección, ¿ya? Aquí vemos, de nuevo, les decía, a esta característica que va a tener este músculo, que va a ser totalmente estriado, ¿no? Esta, obviamente, es una vista microscópica y vemos cómo vemos a todas estas bandas. ¿Qué van a hacer estas bandas? Ahorita lo vamos a ver. O sea, ¿por qué se ve? Prácticamente esto es como lo que vemos desde más arriba, como que de lo más grande. Vamos a ir viendo como hacia las partes más pequeñas, ¿no? Y bueno, les mencionaba que además del tejido muscular esquelético, vamos a encontrar en nuestro cuerpo al tejido muscular cardíaco, ¿no? ¿Cuál va a ser el tejido muscular cardíaco? ¿En dónde lo tenemos? No va a estar en ninguna parte del cuerpo más que en el corazón, ¿no? Es toda esa pared que tiene el corazón, ¿no? Y como les decía, su acción que es involuntaria, pero también es estriada, ¿no? Y obviamente, les decía, este músculo va a qué va de acuerdo, por ejemplo, van a existir hormonas y neurotransmisores que van a ajustar a esa frecuencia cardíaca que se va a acelerar o se va a enlentecer, ¿no? Cuando tenemos esas arritmias, vamos a caracterizar que este músculo cardíaco o late más lento o va a latir mucho más rápido. Las personas que tienen presión arterial, realmente es porque el ritmo cardíaco está totalmente acelerado. Cuando nosotros nos toman la presión, lo normal es que estemos en 120/80. Posterior a ello, si la sistólica o la diastólica realmente, que son esos numeritos, esos valores normales, si están alterados, si están por arriba de esos niveles, estamos hablando que tenemos una presión arterial alta, ¿no? Y obviamente este músculo, les vuelvo a mencionar, no tiene un control consciente, ¿no? Y este músculo, ya les decía, es estriado, va a tener ramificaciones con uno o más núcleos centrales y va a estar unido por sus extremos a través de engrosamientos transversales de la membrana plasmática, denominados discos intercalares, ¿no? Que contienen desmosomas y uniones comunicantes. ¿Qué van a hacer qué función van a tener estos desmosomas?
van a fortalecer el tejido y lo van a tener unido, van a mantener unida a estas fibras durante las contracciones vigorosas, ¿no? Esas uniones comunicantes también van a tener una vía de conducción rápida para las señales eléctricas en todo el corazón, ¿no? Y bueno, esto, ¿cuál va a ser la función, no, de este músculo cardíaco? Va a ser que va a bombear a la sangre hacia todas las partes del cuerpo, ¿no? Vamos a llevar la sangre oxigenada hacia todas esas partes del cuerpo, ¿no? Y vemos que también, si lo vemos de forma microscópica, va a tener a esas bandas y por eso les decía, también es un músculo estriado. Pero vamos a encontrar dentro de los 3 tipos de tejido muscular al liso. Y obviamente se llama tejido muscular liso porque este no va a tener a esas bandas. O sea, no tiene esas estriaciones, ¿no? ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? En estructuras internas huecas, como van a ser ¿quiénes? Como los sanguíneos, las vías aéreas, los órganos de la cavidad pélvica, que son los que les mencionaba hace rato, y bueno, en la piel lo vamos a encontrar en los folículos pilosos. Y como esta diferencia de los músculos del tejido muscular esquelético, este va a ser involuntario, ¿no? Bien, les decía yo, cuando nosotros no estamos pensando realmente, sí controlamos a los músculos del abdomen, pero trabajan en función tal vez con algún tejido muscular liso en funciones necesarias, ¿no? Por ejemplo, como les decía, cuando nosotros comemos, ¿no? Sin embargo, a los músculos que están en el tubo digestivo, nosotros no le estamos diciendo, oye, ya, me acabo de comer una galleta y vamos a hacer digestión. No, porque como ya lo mencionamos, en los sistemas nerviosos, es lo que les decía, me gusta explicarles esto porque, como ya vimos, siempre cuando hablaban sistema nervioso autónomo, ajá, vísceras, y todo estaba conectado con las vísceras. ¿Qué iba a regular todo este sistema nervioso autónomo? ¿A qué? Por ejemplo, a estos músculos, a este sistema visceral totalmente, a estos músculos, que a través de hormonas van a generar como todo este proceso, pero de forma involuntaria, ¿no? Quien lo va a estar regulando obviamente va a estar siendo el sistema nervioso autónomo. No lo vamos a poder hacer nosotros de manera voluntaria, ¿ya? Y si describimos también a este tejido muscular, ya les decía, no tiene estrías, es una fibra muscular pequeña, fusiforme, más gruesa en el medio y más delgada en los extremos, con un único núcleo central. Las uniones comunicantes van a conectar a muchas fibras individuales en alguno de los tejidos musculares. Y bien mencionábamos, dependiendo los tipos de tejidos, ya les decíamos, vamos a ver que estos siempre van a estar en los músculos lisos, que van a estar prácticamente en las vísceras, ¿no? Y este tejido muscular también, obviamente, se contrae y se relaja y por ejemplo, este tejido puede contraerse tal vez de alguna forma individual, pero también puede contraerse de alguna manera complementaria con algunas otras vísceras al realizar una sola función. ¿En dónde vamos a encontrar a este tipo de tejido muscular liso? En el iris del ojo, en la pared de las estructuras internas huecas de los vasos sanguíneos, en las vías aéreas pulmonares, en el estómago, en los intestinos, en la vesícula biliar, en la vejiga y en el útero. Si ustedes se dan cuenta, son tejidos que nosotros no podemos decir, ajá, ok, voy a realizar una función, quiero que deje de funcionar, así como yo les digo, quiero que dejen de respirar, ustedes dejan de respirar, y si les digo, vuelvan a respirar, sacan el aire, ¿no? A ninguno de estos, por lo regular, yo les puedo decir, oigan, funcionen, dejen de funcionar porque vamos a entrenarlos. No, son músculos totalmente involuntarios, pero que tienen una función.
Al menos van a tener el movimiento, en este caso, por ejemplo, la constricción de los vasos sanguíneos y de las vías aéreas, así como la propulsión de los elementos a lo largo del tubo digestivo, la contracción de la vejiga y de la vesícula biliar, que es lo que les decía, que son prácticamente todas las vísceras, ¿no? Y si vemos la imagen, pues realmente este tejido va a carecer de estrías, ¿ok? Y entonces, ¿cuál va a ser la función de todo del tejido muscular? Va a ser la contracción sostenida y la contracción y relajación alternantes. ¿Qué significa cuando hablamos de contracción y relajación alternantes? Que vamos a entrenar, vamos a tener músculos agonistas y antagonistas, ¿no? El hecho, yo les decía que no esté trabajando mi bíceps, no quiere decir, cuando yo hago esta función, este se contrae, ¿no? Cuando yo estoy haciendo, el bíceps se contrae, pero mi músculo va a ser el tríceps. Entonces, cuando yo bajo mi brazo y, por ejemplo, voy a realizar la extensión de mi brazo, el músculo, el músculo del bíceps se va a relajar, pero mi tríceps se contrae, ¿no? Entonces, vamos a tener esa contracción y relajación alternantes de ciertos músculos, ¿no? Para realizar una función. Cuando vean biomecánica van a entender, no, claro, mucho más la función de cada músculo. Por ejemplo, qué función realiza cada músculo, si hace flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, qué movimientos propios hace cada músculo y qué movimientos propios hace todo ese grupo muscular, ¿no? Y bueno, vamos a ver que volvemos a repetir lo mismo, producir movimientos corporales, estabilizar el cuerpo, dentro del cuerpo, al menos si hablamos del tejido muscular liso, y así también van a generar calor, ¿no? Y esas funciones vamos a describirlas como tal. Si hablamos de producir movimientos, hacer las actividades que nosotros hacemos. La otra vez les mencionaba que la diferencia entre hacer una actividad física, entre hacer ejercicio y entre hacer deporte, ¿no? Pero toda actividad física va a ser aquella actividad en la que nosotros realicemos cualquier tipo de movimiento sin tener un patrón específico, ¿no? En este caso vamos a poder esos movimientos corporales que van a ser caminar, correr, la pinza fina, ¿no? El hecho de que yo pueda agarrar un frijolito, el hecho de que yo pueda agarrar un lápiz, a esto llamaremos pinza fina. Pinza gruesa, esa que yo pueda tal vez tomar un vaso, porque lo hago con toda la pinza fina, a diferencia la voy a hacer solo con mi pulgar y con el otro dedo, puedo sostener yo el lápiz, ¿no? Agarrar un frijol, un arroz, eso es pinza fina. O, como les decía hace rato, cuando iniciamos la clase, puedo asentar la cabeza sobre la silla, ¿no? Y van a depender del funcionamiento integrado de los músculos esqueléticos, de los huesos y de las articulaciones. Otra de las cosas que nos va a permitir esta función muscular, ya les decía, son las posiciones corporales. El hecho de que podamos pararnos, el hecho de que podamos sentar, el hecho de que ustedes estén viendo mi clase, ¿no? Y les decía de que los músculos del cuello estén en contracción, ¿no? Y otra de las funciones del tejido muscular va a ser almacenar y movilizar sustancias del cuerpo. Ya les decía, este almacenamiento se realiza por contracciones sostenidas de bandas anulares del músculo liso, denominadas esfínteres, no sé, tal vez que impiden la salida del contenido en un órgano hueco. Si hablamos también de estos, cuando controlábamos, mencionaba, no sé si Jimena, Shamari, no sé, Aguanaí, en la última parte de su exposición, cuando veíamos, por ejemplo, de la micción, hablábamos de la micción, tenemos músculos que son voluntarios y también músculos involuntarios, ¿no? Por ejemplo, a través los tenemos, por ejemplo,
ya sea, por ejemplo, si ustedes lo vemos en la mujer, ¿no? O bueno, vamos a hablar algo general, ¿no? En el ano, ustedes pueden decir cuándo puedo ir al baño a hacer popó, cuándo no puedo ir al baño a hacer popó, pero cuando hay, por ejemplo, alguna patología, nosotros eh, cerrarlos, ¿no? De manera voluntaria. Sin embargo, alguna alteración a nivel neurológica, que es cuando pasa que ya no hay, por ejemplo, continencia, cuando el paciente es incontinente, tal vez hay algún daño del sistema nervioso autónomo que tal vez también está afectando y entonces inhibe esa función de que nosotros tal vez podamos controlar la salida a través, por ejemplo, del ano. Y este almacenamiento, por ejemplo, transitorio de alimentos en el estómago, de la orina, en la vejiga, es posible que esos, como les decía, estos esfínteres del músculo liso cierran la salida, ¿no? De estos órganos, al menos en estas funciones, como para ir al baño, ¿no? Las contracciones del músculo cardíaco, si hablamos del tejido cardíaco, van a bombear la sangre a través de quién? De los vasos sanguíneos, ¿no? Y la contracción y relajación del músculo liso también va a generar que las paredes de los vasos sanguíneos ayuden a ajustar al diámetro del vaso y por consiguiente a regular ¿qué? A esa velocidad del flujo sanguíneo, que a dónde va a ir también hacia el músculo cardíaco. Y las contracciones del músculo liso van a movilizar alimentos y sustancias, por ejemplo, en el tubo digestivo va a ser, por ejemplo, la bilis y ciertas enzimas. También es muy función, no solamente cuando hablamos, por ejemplo, de cuando una mujer no solamente va a ser esa función de el músculo, perdón, estos gametos, por ejemplo, cuando el embrión de ese recorrido hasta que va a llegar a conquistar a ese ovario y no va a llegar a formarse un feto, no solamente va porque el espermatozoide realmente vaya a realizar su función, ¿no? Incluso ahora les comparto algo que mencionaban en el diplomado de fisioterapia de la mujer. Cuando se dan estos orgasmos, si ustedes se dan cuenta, son contracciones. Esas mismas contracciones hacen que se realice ese empuje, ¿no? Que el espermatozoide incluso pueda tener todavía, hacer de alguna u otra forma su función o pueda llegar hacia ese ovario, ¿no? Este, para que sea fecundado, ¿no? Entonces también tienen una función, imagínense, no es nada más todo con o sea, realmente también tiene mucho que ver, hablábamos incluso de la fertilidad de la mujer, muchos de los casos de infertilidad, cuando ya acuden con el psicólogo, cuando Nacional de la Salud con que se ha enfocado eso con el ginecólogo o con el fisioterapeuta, ¿no? Con especialidad en la mujer, va a descubrir que tal vez dentro de las preguntas que se realizan a la mujer es esto, ¿no? No debe de ser un tabú, son cosas muy normales en donde le preguntan si tienen estos orgasmos y a veces cuando ellos te dicen que no, pues a decir ahí, ¿por qué la fisioterapeuta me está preguntando eso, no? Justamente porque hay una función muscular que puede ayudar o puede estar inhibiendo esa fertilidad. Entonces, todo es conocer la función, ¿no? Y la contracción, contracciones va a ser, al menos en el músculo liso, es que las contracciones de los músculos esqueléticos van a promover el flujo de la linfa y ayudan a que hacia el retorno venoso al retorno de sangre venosa al corazón, que es lo que les mencionaba, que iba a ser que un tejido involuntario, ¿no? Bueno, vamos a hablar
otra de las funciones, cuando hablábamos de la producción del calor, realmente estamos hablando de la termogénesis, ¿no? ¿Qué es la termogénesis? La termogénesis se va a dar cuando, por ejemplo, un tejido muscular se va a contraer, al contraerse va a generar calor y se utiliza para mantener la temperatura corporal normal del cuerpo, ¿no? Incluso cuando yo, ¿qué es lo que va a pasar? Los temblores, movimientos involuntarios, contracción y relajación de los músculos de manera constante. Entonces, esos temblores, cuando hay esos temblores, por ejemplo, de producción de calor, ¿en dónde? En nuestro cuerpo. ¿Por qué? Justo por esa termogénesis, ¿no? Recuerden, cuando escuchen el término de termogénesis, el músculo se contrae y a raíz de eso se va a generar, ¿qué cosa? Ese calor. Y bueno, otra les decíamos, vamos a encontrar propiedades del tejido muscular, que una de las más importantes, ya les decía, va a ser esa contractilidad, que yo les decía, van a hacer como la búsqueda de esta información, ¿no? De los mecanismos de deslizamiento, en donde en la contracción muscular. Y propiedades del tejido muscular va a ser esa, va a ser la extensibilidad, la elasticidad y la excitabilidad eléctrica, ¿no? Y bueno, si desglosamos a cada una de estas, vemos que dentro de esas propiedades, la excitabilidad eléctrica, ¿qué va a ser? Va a ser la capacidad de responder a ciertos estímulos, dando señales eléctricas denominadas potenciales de acción, ¿no? Cuando escuchemos esos estímulos que se den dentro del músculo, estamos hablando de potenciales de acción, ¿no? Si hablamos de las señales eléctricas, van a ser en el propio tejido muscular, como esos marcapasos, como el marcapasos en el músculo cardíaco. Y los estímulos químicos son como otras neuronas, hormonas, de la sangre, los cambios locales que van a haber del pH. Y se van a dar potenciales de acción nerviosos. En músculos se dan potenciales de acción muscular y en las células de potenciales de acción nerviosos. Y bueno, en la contractibilidad, ya les decía, va a ser esa capacidad sea estimulado por quién. Tiene que darse primero para que el músculo pueda contraerse, ¿no? Cuando hablemos de contracción es porque el músculo va a estar en total tensión, cuando va a tener, vamos a estar como haciendo esa fuerza. Ya les decía, esté implicado o no el movimiento, yo puedo estar generando esa contracción. Y cuando se genera, ¿qué es lo que pasa? Todos, si ustedes imagínense a un músculo, por ejemplo, los músculos de la mano, como si fueran esas ligas, cuando yo cierro la mano, cuando yo tengo algo aquí, por ejemplo, voy a apretar esto, ¿qué es lo que hace? Cuando se genera esa contracción, todas estas ligas, estos músculos, ligamentos, ¿qué es lo que van a hacer? Mantenerse de esos puntos de inserción que van a ser, por ejemplo, no sé, las articulaciones más cercanas en donde se va a insertar ese músculo, ¿ok? Para que yo pueda realizar esta función, ¿no? Ya les decía, en la contracción sostenida no se acorta el músculo, realmente, cuando hablamos de contracción isométrica, ¿no? Si ustedes están ahí sentados y ustedes meten una mano debajo de su pierna, aplasten la mano, aplasten la mano. El músculo no se está cortando, pero está haciendo una contracción. Entonces, si yo por el contrario, como ahora, ustedes vean su pierna. Bueno, no sé si tienen pantalón, short, pants, lo que tengan, pero pues, tal vez si no lo pueden hacer ahorita, lo hagan después. Están sentados, meten su mano debajo de su pierna y aplasten solo la mano. Aplasten la mano fuerte, fuerte y ese músculo no se acorta. Ahora bien,
yo tengo mi mano debajo de la pierna. Ahora lo que voy a hacer va a ser extender mi rodilla, ¿no? Y sigo aplastando. ¿Qué pasa? Mi músculo cuádriceps se va a cortar. Cuando yo bajo, se elonga. Extiendo rodilla, se estira. Bajo, se elonga, ¿no? Entonces, alguien lo hizo. O sea, alguien está haciendo como que el movimiento y se pudo percatar. ¿Nadie? Ok. Maestra, Mande. es como que, bueno, ahorita lo hice, como que se siente el movimiento que realiza, ¿no? Ajá, tú sientes el movimiento que realiza el movimiento, que realiza el músculo, perdón. Sí, porque el músculo se relaja, cuando tú lo subes, se contrae, cuando tú bajas, se relaja. Con ese cuádriceps, cuando tú extiendes la rodilla, esto se contrae, ¿ya? Se hace así. Cuando tú lo elongas, ¿ya? Pero si tú solamente tenías aquí tu pierna y metiste tu mano y estabas presionando, el músculo no se contrajo, pero estaba realizando su función. Entonces, cuando ustedes vean a los músculos, a los tipos de contracción, cuando vean a la contracción isométrica y a la contracción isotónica, lo único que va a variar es que en una no hay movimiento como tal, solo el músculo realiza la función, que es lo que hacemos con los pacientes que están cuando empezamos a reclutar músculos primero y a los pacientes, por ejemplo, que ustedes dicen, ¿y para qué necesitan un fisioterapeuta en el hospital? ¿No? Si el paciente lo acaban de operar y ni mueve la pierna, pues sí, porque podemos trabajar hasta con los pacientes cuando están acostados. Si yo les pongo un baloncito debajo de la pierna, le digo, a ver, señor, vamos a apretar, apriete usted el balón, fuerte, fuerte, fuerte durante 8 segundos. Cuando yo termine de contar 5, 6, 7, 8, suelte. Suelta su pierna, deja de contar. Volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaje de nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Contracciones isométricas. Entonces, somos funcionales, totalmente funcionales en cualquier área. De verdad, créansela, créansela. Pueden hacer infinidad de cosas como fisioterapeutas. Ustedes pueden ser así, lo top de lo que quieran. De verdad. Cuando ustedes, si lo hacen de verdad por vocación y cuando atiendan a sus pacientes y vean todo lo que pueden lograr con lo que han aprendido y que de verdad era tan simple, van a decir, wow, de verdad, no pude haber elegido mejor carrera. Yo sé que todas tienen su importancia, ¿no? Pero créanse realmente lo que están estudiando, para qué es lo que están estudiando, ¿no? Y bueno, otra de las propiedades del tejido muscular va a ser esta extensibilidad, ¿no? Que va a, como decía Fer, cuando nosotros contraemos, pero después relajamos, que va a tener, ese tejido también va a tener esa capacidad, ¿no? De estirarse, ¿no? Obviamente, cuando hablamos dentro de ciertos límites y ser dañados, es como si yo les dijera, les decía ahorita, cada músculo tiene una acción, ¿no? O por ejemplo, cuando vemos por grupos musculares, ¿no? Si yo les hablo de un solo músculo, el bíceps solamente tiene la capacidad de contraerse, va a ser flexión, extensión. Perdón, flexión, extensión, ¿no? Si hablo de los músculos del hombro, yo puedo decir, puedo flexionar, o sea, si estoy aquí enfrente, a ver, estoy aquí enfrente, puedo flexionar. Esto es una flexión de hombro. ¿Puedo extender el hombro? Sí. Si yo estuviera parada, estoy aquí así, y si yo llevo mi brazo hacia aquí atrás, estoy extendiendo. ¿Ok? ¿Qué más puede hacer mi hombro? Mi hombro va a poder hacer, por ejemplo, un movimiento de rotación interna y también va a poder hacer uno de rotación externa, ¿no? Entonces, cada uno va a tener cierto movimiento, pero, por ejemplo, si yo les hablo solo de los músculos de la mano, de los músculos extensores de la mano, ustedes quieren hacer,
dicen, por ejemplo, si hacemos la extensión de la mano, si tenemos aquí, creo que en grados son como 80-85 grados, porque no llega creo que a los 90, ¿no? Si fuera a los 90 quedara súper derechito. No, y yo al paciente, llega el paciente y le digo, a ver, vamos a movilizar la mano. Y ni sé cuánto es el rango normal de verdad del músculo y entonces intento estirar de más. No es que tiene que llegar hasta los 90, hasta los 100, hasta los 110 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a romper ese límite que tiene el músculo. Es extensor. Eso no quiere decir que tenga que extender más de lo normal. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un esguince? O datos erróneos de quienes hacen ejercicio y, por ejemplo, llegan y el entrenador les dice, ok, vamos a pararnos chicos y hoy vamos a calentar, a ver, iniciemos y están allá como por ejemplo con los pies, ¿no? Y a ver, les dicen, a ver, vamos a hacer círculos hacia adentro y hacia afuera con el tobillo. Rayos, todo lo que le están haciendo al tobillo, de verdad, no. El tobillo solo hace funciones. Si estamos en el pie, hace flexión plantar, flexión dorsal, que va a ser hacia arriba, ¿no? Como si hiciéramos el pie hacia abajo, hacia arriba. Va a ser inversión, que va a ser el dedito gordo, va hacia adentro. Y va a ser eversión, que va a ser el dedito pequeño, se va a ir hacia afuera, ¿no? El pie hace flexión plantar, flexión dorsal, inversión y eversión. En ningún momento de los movimientos propios, nuestro tobillo hace, el movimiento circular. Imagínense la articulación que hay entre todos los músculos del tobillo y hagan de cuenta como que si tuvieran muchos chiles y los estuvieran así hoy machacando, como que si estuvieran haciendo todo eso. Qué horror, ¿no? Cuando pasa un esguince de tobillo, todos esos músculos que están fijos, ¿no? Que hagan de cuenta que este es nuestro pie o nuestro tobillo, ¿qué es lo que pasa? Si nuestro pie hace tal vez inversión o hace eversión, cuando ustedes vean los mecanismos de lesión, van a ver que, se me dobló el pie, hizo una inversión. Imagínense ustedes a una chica con tacón, bueno, no sé, los hombres puede ser, no sé, jugando fútbol, ¿no? Pero imagínense una chica con tacón, se le fue el pie, imagínense, el movimiento del pie normal, para empezar, ya va alterado por el tacón, ¿no? Y además se le fue hacia adentro. Pero esa inversión que hizo, la hizo todavía en un ángulo que no es normal, y además hubo un sobreestiramiento. ¿Qué es lo que pasó? Todos esos músculos, tal vez fue un segundo, pero ese sobreestiramiento, hagan de cuenta que tienen una liga de cabello, y entonces esa liga de cabello llega aquí, ¿no? Se cierra, se abre, llega, de acuerdo a sus funciones. Esto es lo que hacen los músculos y los ligamentos, por ejemplo. Los ligamentos van a ayudar a sostener, a que se cumpla toda esa función. Pero imagínense que en el doblón hizo esto, ¿no? Se hizo más largo. ¿Y qué es lo que pasó? Uy, ese daño muscular que pasó ahí fue porque hubo un estiramiento, ¿no? Rompimos la capacidad de ese músculo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nuestro sistema inmune va a empezar a activarse, empieza todo el proceso inflamatorio, se empieza a llenar, se empieza a llamatizar, se empieza a poner color rojo, se empieza a poner calientito. ¿Pero por qué? Porque inicia todo este proceso de reparación que ya vimos, ¿no? Pero, o sea, si vemos de tal forma, esa es la explicación, porque hubo un sobreestiramiento y tal, y ahí es en donde, por ejemplo, se daña el tejido muscular, ¿no? Y bueno, el tejido conectivo intramuscular en el rango de extensibilidad y lo va a mantener dentro de ese rango contráctil de las células musculares, ¿no? Ya les mencionaba también otro de los ejemplos, va a ser ese músculo liso, por ejemplo, que va a estar en el estómago cuando nosotros comemos. Hay esa extensibilidad de los músculos, pero ¿qué pasa? Cuando ya se dio todo este proceso digestivo, pues las fibras vuelven de manera normal, vuelven a su estado, ¿no? En el músculo cardíaco, a través de las contracciones, cuando llega todo este bombeo de sangre, ¿qué es lo que pasa? El músculo se extiende y se contrae. Cuando se contrae, pierde esta capacidad de extensibilidad, ¿no? Pero cuando se vuelve a abrir, obviamente tiene esta capacidad.
claro que ya no va a pasar, a menos que sea patológico. Si el músculo, cuando les dice, imagínense, no sé si han escuchado algún familiar, no sé, cercano, que les diga que no, pues es que está muy mal porque se le creció el corazón. Imagínense, cuando les dicen eso, ¿no? Que tiene realmente otro nombre, lo que pasa es que hay una extensibilidad de toda esa pared cardíaca, ¿no? Y estamos hablando que ya es algo patológico y que por obvias razones, todo lo que no sea normal y que no esté en un estado de homeostasis, y bueno, otra de las capacidades que decíamos que va a tener el músculo va a ser esta elasticidad. ¿Qué cosa va a ser? Va a tener la capacidad del tejido muscular de recuperar su longitud de forma original después de esa contracción a la extensión, ¿no? Cuando Fer me decía, maestra, es que se siente el movimiento, ¿no? Una de las capacidades que va a tener ese músculo es que se va a elongar, ¿no? Cuando esté en relajación y se va a contraer, ¿no? Cuando esté realizando esa fuerza, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a ver a la, ahorita vamos a ver a la histología de músculos, ¿no? Entonces, vamos a hablar que un músculo que va a ser un órgano, ¿no? Y su forma elongada, o sea, la forma que va a tener cada uno de los músculos, va a tener células. Y esas células, ¿qué van a ser? Van a ser fibras musculares, ¿no? Todo tejido muscular esquelético, ya les decía, ahorita nos vamos a enfocar en el tejido muscular esquelético, que es el que nos importa. Va a estar compuesto ¿por quién? Por fibras musculares, por tejido conectivo alrededor de esas fibras musculares y de todo el músculo, de vasos sanguíneos y de nervios. Y vamos a ver qué es un tejido conectivo. Hemos estado mencionando un tejido conectivo, ¿no? Y ese tejido conectivo va a ser aquel que va a rodear y va a proteger a ese tejido muscular, ¿ya? Si nos damos cuenta, tenemos una imagen y es esa capa subcutánea. Esa capa subcutánea es ese tejido conectivo, ¿no? Esta capa subcutánea se llama también hipodermis y va a separar ¿a quién? Al músculo de la piel y va a estar compuesta por ese tejido conectivo areolar y de tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasita, ¿no? ¿Ya? Y va a ser la entrada, ¿no? ¿Para quiénes? Para los nervios, para los vasos y para los vasos linfáticos, ¿no? Al menos esta grasita, yo les decía cuando les mencioné, dentro de nuestro tejido, dentro de nuestra composición corporal debemos de tener algún porcentaje de tejido graso, ¿no? Un porcentaje graso, ¿no? Va a ser este tejido adiposo y realmente el tejido adiposo también tiene una función, ¿no? Y ese tejido adiposo va a almacenar a la mayoría de esos triglicéridos, ¿no? Y estos triglicéridos también tienen una función. ¿Para qué van a servir? Para reducir la pérdida del calor y va a proteger a los músculos de traumatismos físicos. Es decir, que también es de suma importancia, ¿no? Esta parte que les decía de que nuestra composición corporal debe ser buena, no solamente porque digan, yo soy fitness, no debo de tener, o sea, debo de estar así en 0% de grasa, no. Va a depender de la actividad y también va a depender si eres hombre o mujer, ¿no? Y cuando ustedes van a hacer fisios y todo el tiempo van a ver el movimiento de la fascia y no sé qué, y les van a hablar de la fascia en todos lados y cuando llevan más avanzados, la fascia y cuando vean a los tratamientos, ok, ¿qué cosa va a ser la fascia? La fascia es una lámina densa o una banda ancha de tejido conectivo irregular que va a revestir a la pared del cuerpo y de los miembros, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a la fascia.
nos fuimos como de la parte externa, nos vamos a ir de hecho, así va a ser toda la clase, de la parte externa hacia la parte interna, es decir, nos vamos a ir de lo general a lo particular, y de como hacia lo más pequeño. Y esta fascia, si ustedes se dan cuenta, rodea a toda esta parte muscular, ¿ya? Todo esto que va a rodear a la parte externa, no ven mi mouse, pero es como toda esta parte externa, hagan de cuenta que todo lo que va a rodear a lo rojito, todo lo que vean como músculo, esa va a ser nuestra fascia, ¿no? Y va a tener funciones, como bien una de las más importantes va a ser que sostiene y va a rodear a los músculos, ¿no? Y a otros órganos. Ahora bien, esta fascia también va a mantener unidos a los músculos que cumplen funciones similares, como por ejemplo a los músculos abdominales. Ustedes han visto, ¿no? Cuando les aparece un cuerpo y están en los libros de la anatomía y ven a los músculos del abdomen, ven como esas capas blanquitas que tienen, así como sobrepuestas donde está, por ejemplo, el six-pack, ¿no? Que están los músculos abdominales y ven como unas mallitas blancas que tiene como por encima. Estamos hablando que van a ser esas fascias que van a recubrir. Sin embargo, cumplen una función. Ya les decía, van a mantener, ¿no? Unidos, por ejemplo, en este caso, a los músculos. Un ejemplo así de verdad es ese, ¿no? Y otra cosa de la fascia es que también va a permitir el libre movimiento, ¿no? de los músculos, transporta nervios, vasos sanguíneos y linfáticos y llena a los espacios entre los músculos, ¿no? Y bueno, mencionando a la fascia y al tejido conectivo, vamos a encontrar que las que va a tener, por ejemplo, el tejido conectivo va a tener 3 capas, ¿no? Así como vimos las capas del hueso, pues también vamos a ver las de los músculos, ¿no? Va a tener el epimicio, el perimicio y el endomicio, ¿no? Viéndolo desde la parte externa, les decía, hacia la parte interna, ¿no? Ya les decía qué va a ser, cuál va a ser esta función del tejido conectivo. Van a proteger y fortalecer el músculo esquelético, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo, ya les decía, desde la parte de afuera hacia adentro, la primer capa que vamos a encontrar va a ser el epimicio. Y el epimicio es la capa más externa del tejido conectivo denso, va a ser irregular y va a rodear a todo el músculo, ¿ok? El perinicio va a ser la capa de tejido denso, irregular, pero va a rodear a grupos de 10 o 100 fibras musculares y los va a separar en haces llamados fascículos. Nos vamos a regresar a la imagen anterior. Ustedes, por ejemplo, ven en donde dice la fascia y les decía, vean que, por ejemplo, tenemos a toda esta fascia, ¿no? ¿Y qué va a ser aquí? El epimicio, ¿no? Todo esto que va a rodear a todo ese grupo, ¿no? Ustedes ven como que hay unas divisiones, ¿no? Esas cositas blancas que hacen como divisiones, como que hacen como rollitos dentro de esa fascia. ¿Qué es lo que van a encontrar? Va a ser ¿a qué? A ese perimicio, ¿no? Que va a obviamente el grosor va a depender de esto, ¿no? De las rayitas blancas esas que veíamos, ¿de qué? De si son, aquí mencionaba, ¿no? La bibliografía, si son de 10, 100 o más fibras musculares. Esto va a depender también de qué músculo estemos hablando, si estamos hablando de un músculo grande o si estamos hablando de un músculo pequeño, ¿no? Por ejemplo, imagínense los músculos que tenemos en las manos, ¿no? O en el tobillo, en donde no hay tanta masa muscular, todas las que rodean, por ejemplo, en zonas articulares, ¿no? Vemos que nuestros músculos no son tan gruesos, ¿no? Y el endomicio va a penetrar en el interior del fascículo, o sea, de estos 10 o 100 que tengamos, y separa a esas fibras individuales entre sí. El endomicio
consiste en su mayor parte en fibras reticulares, ¿no? Ahora bien, a ver si tengo una imagen. Sí, aquí está. Aquí tenemos estas capas de tejido conectivo. ¿Se dan cuenta? La primera imagen que veíamos que les mencioné iba a ser toda esa capa que iba a rodear, ¿no? A todo el músculo. Tenemos un músculo y lo que lo rodea en la parte externa va a ser el epimicio. Cuando hay estos fascículos, ¿no? Que les decía, son esas capitas blancas que veíamos en el otro corte de la imagen, vamos a encontrar a esos paquetes que van a ser ¿qué? Los perimicios. Y dentro de este perimicio vamos a encontrar otros paquetes más pequeños, que serán los que decíamos que eran reticulares. ¿Y qué va a haber ahí? La capa que rodea a esos fascículos todavía mucho más pequeños, va a ser ¿quién? El endomicio, ¿no? Estas van a ser ¿qué? Capas de tejido conectivo, ¿no? Estas tres capas de tejido conectivo que unen al músculo esquelético o a otras estructuras van a unir como por ejemplo al hueso o a otro músculo. Ahora bien, punto importante, cuando se extienden, por ejemplo, cuando estas se extienden, estas capas se extienden y llegan, por ejemplo, al hueso, al periósteo sobre todo, se va a volver, estas capas son las que se vuelven tendones, ¿no? Va a ser una cuerda, y el tendón va a ser una cuerda que va a unir a qué? Al músculo, al periósteo de cada hueso. Imagínense que esas tres capitas, o sea, salen, terminan, cubren al músculo. Se hagan de cuenta que el músculo es así, ¿no? ¿Cómo les explico? Como si fuera un elote, no sé. Imaginemos que un músculo es un elote. Ok, y todas estas capitas, cuando terminan en las puntitas, se tienen que unir, se tienen que insertar en algún lugar, ¿no? Todas esas, o sea, lo que se juntó, hagan de cuenta de cuando hubo como esa terminación y tenemos esas capas de tejido conectivo y se van a unir hacia el hueso que yo tengo, hacia el hueso proximal, lo que va a ayudar a unirse va a ser ese tendón. Entonces, el tendón a que va a ayudar a esa fijación del músculo, ¿no? Ahora bien, cuando, por ejemplo, va más allá, por ejemplo, de un tendón y se vuelve ya estas fascias, ¿no? El endomicio, el perimicio, y cuando estas terminaciones ya se vuelven láminas anchas y planas, se llaman aponeurosis, como son las que tenemos en la cabeza. Y creo que les puse una imagen, miren, esta es una aponeurosis epicraneal, ¿ya? Pero ¿qué se va a dar? Si ustedes se dan cuenta, lo que hay de anterior a esta aponeurosis, ¿no? ¿Qué cosas son? O sea, hay músculos, ¿no? Entonces, esas terminaciones del músculo que se forman y que realmente ya cuando es como muy grande y que ya no son tendones, al menos en la cabeza vemos esta, va a ser una aponeurosis, ¿ok? Y bueno, como en todo hemos visto, ¿no? Va a estar, si los músculos son irrigados e inervados, súper sí, ¿no? Los músculos súper sí están irrigados y inervados. Incluso yo les puse aquí una arteria y una o dos venas siempre van a acompañar a cada nervio que ingresa a cada músculo esquelético. Cuando ustedes también vean biomecánica, van a ver, por ejemplo, músculo bíceps, ajá, ¿qué lo inerva? Y ya van a buscar, ajá, qué nervio y qué arteria va a inervar a cada músculo. ¿Por qué veíamos en el sistema nervioso periférico, cuando veíamos, por ejemplo, en el sistema nervioso central, que van a haber estímulos, ¿no? A través del tacto, del calor, de la presión, de todo lo que sea, y que, por ejemplo, van a generar un estímulo que va a recorrer, ¿no? Por esas vías. Esto se da realmente porque el músculo está inervado, ¿no?
Y hablaremos que las neuronas motoras somáticas son las que van a estimular a quién, a esa contracción muscular. Cada neurona motora somática va a tener un axón filiforme que se extiende desde el encéfalo hacia la médula espinal hasta un grupo de fibras musculares esqueléticas. Esto lo mencionó, creo que con otras palabras, su compañera Jessica Vadillo. Realmente es como cuando veíamos, ¿no?, a los pares craneales, pero también vimos a los nervios espinales. Por ejemplo, vamos a encontrar que va a haber toda esta conexión hacia toda la parte del cuerpo. Incluso cuando ustedes vayan a realizar evaluaciones en el paciente, que vayan a evaluar, por ejemplo, dermatomas que son a través de la piel, miotomas, que va a ser a través de estímulos, ¿no?, a través musculares. Vamos a ver que podemos encontrar alteraciones justo por la inervación de cada músculo, ¿no? Y vamos a encontrar que van a tener en la inervación, ¿no?, una función de los capilares sanguíneos, ¿no? Que una de las funciones van a ser que llevan oxígeno y nutrientes, y otra es que van a eliminar calor y productos de desecho del metabolismo muscular. En la contracción muscular que vamos a ver, una fibra muscular sintetiza y otra usa una cantidad considerable de ATP, ¿no? Esta reacción, por ejemplo, va a requerir ¿qué cosa? Para que se realice toda esta función va a requerir de oxígeno, de glucosa, de ácidos grasos y de otras sustancias que son transportadas hacia la fibra muscular por la sangre, ¿no? A través de la sangre van a llegar, se va a dar esta función, ¿no? Y como hablábamos al principio, cuando vimos, creo que lo de la mitocondria, ¿no? Que decíamos que cómo va a funcionar esa mitocondria, cómo se va a activar, por ejemplo, los ciclos de Krebs, qué va a necesitar, por ejemplo, glucosa, de qué va a depender esa glucosa, ¿no? También de la exigencia de la actividad física de la persona, cómo se va a volver más grande, cómo va a modificarse esa mitocondria, pues va a ser también a través de esos procesos. Por eso les decía, hemos visto desde lo más pequeño como hasta nos hemos ido como extendiendo, viendo que todo va a tener una función en común. Permítanme tantito. Y bueno, vamos a ver entonces, les decía, ya que explicamos, por ejemplo, todo esto que es importante saberlo, vamos ahora sí a ir despedazando como al músculo, ¿no? Y algo importante es que también, esto ya se los había mencionado, los componentes más importantes del músculo esquelético que van a ser esas fibras musculares, ¿no? El músculo como tal tiene un diámetro, ¿no?, y una longitud. Si hablamos de fibras musculares maduras, estamos hablando de fibras musculares, ¿no?, en el adulto, ¿no? Y van a tener también una longitud, como les decía, esta longitud de que va a depender del músculo, ¿no? De la función del músculo, de dónde se encuentre insertado el músculo, porque no es lo mismo hablar, les decía, de músculos que tenemos, por ejemplo, en la mano, o de las palancas que nos sirven, por ejemplo, para la bipedestación, como, por ejemplo, no sé, al menos si hablamos de postura y hablamos de los músculos paravertebrales que van a estar en la espalda, ¿no? O si hablamos del cuádriceps, que les decía que es uno de los músculos más grandes, los tenemos en las piernas, pues de eso va a depender, ¿no?, la longitud. Y bueno, obviamente también de la genética, ¿no? Porque el diámetro tal vez no pueda variar tanto, pero la longitud sí, no todos medimos lo mismo, ¿no? Entonces, son cosas que son factores que pueden modificarse, ¿no?
Y el diámetro, pues también se va a ver modificado dependiendo de la calidad del músculo, dependiendo de la función y la actividad de la persona de la que estemos hablando, ¿no? Porque bien les decía, no es lo mismo que compare yo no sé, no voy a poner mi pierna, ¿no? O sea, no tengo las piernas wow, no, pero no es lo mismo que yo compare las piernas de una gimnasta, no sé, o con una corredora, ¿no? De una fondista, que la vamos a ver que va a estar así como que súper delgadita, a alguien que, por ejemplo, también corra, pero que sea velocista, ¿no? Porque la cantidad de masa muscular es súper diferente. O sea, ves a una persona que tal vez en este caso realiza dos funciones similares, las dos corren, una velocidad y otra resistencia, una quiere llegar, no le importa llegar en mucho más tiempo, pero avanza los 42 kilómetros, termina el maratón. A diferencia de una persona que solo te corre 400 metros, pero que te la corre en segundos, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, esa persona corrió 400 metros, pero esa 400 metros súper rápido, o sea, no llega ni al kilómetro, ¿no? A diferencia de aquella que te va a correr los 42 kilómetros, tal vez en un tiempo muy, muy diferente al que te corrió esta persona. A diferencia también de una persona que va a ir al gimnasio y que tiene una ingesta proteica normal, incluso tiene suplementos, ¿no? El diámetro del músculo es el que va a variar, ¿no? Es lo que hace que cuando existe este crecimiento muscular, ¿no? Lo que crece realmente es el diámetro, por eso es que vemos que el volumen es mucho más grande, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿no? Desde la parte embrionaria, ¿no? La fibra muscular esquelética surge durante el desarrollo embrionario desde la fusión de 100 o más térmicas pequeñas, que vamos a llamar mioblastos, ¿no? Que son estos que vemos aquí señalados, ¿no? Y cada fibra del músculo esquelético tiene 100 o más núcleos. Vamos a encontrar a esos pequeños núcleos que se van a formar, ¿qué? De esos mioblastos, ¿ya? Estamos viendo así como que, ajá, de cómo se forman, pero ahorita vamos a ver lo que ya vimos en la, ¿cómo se llama? Ya vimos la composición de las capas del tejido conectivo, ahora vamos a ver cómo está conformado, ¿no? Y vamos a encontrar algo que se va a llamar sarcolema. El sarcolema, ¿qué va a ser? Ya les decía, vamos, cuando hablábamos, por ejemplo, de la célula, aquí vamos a ver igual como en la célula, vamos a encontrar como ciertas capas, ¿no? Una de las capas que vamos a encontrar, ya que tenemos como la formación, imagínense que acá tenemos a vimos el endomicio, al perimicio, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí está señalado un endomicio, ¿no? ¿Qué decíamos que era el endomicio? Cuando ya veíamos al endomicio, ya teníamos al epimicio, al perimicio, y el endomicio iba a ser la capa más pequeña. Entonces, ahorita estamos, hagan de cuenta, como en la fibra más pequeña, ¿no? Por eso es que vemos a esos endomicios que están rodeando a cada una de estas, como a estos paquetes, ¿no? Si se dan cuenta, la capa más externa es un perimicio, ¿no? Si tuviéramos un montón de paquetes de esto, formarían, ¿qué cosa? Un epimicio, ¿no? Pero ahorita estamos en el perimicio, dentro del perimicio habíamos dicho que estaban los endomicios, y ahora bien, esos endomicios que están ahí, que realmente a lo que llamamos endomicio va a tener esa membrana plasmática, ¿no? Lo que va a forrar a esos paquetitos. Esos paquetitos van a ser los sarcolemas, ¿no? Y ese sarcolema son núcleos de una fibra de músculo esquelético que van a estar debajo, los núcleos de una fibra del músculo van a estar debajo de ese sarcolema, es decir, todo esto que vemos acá dentro del sarcolema van a ser esos núcleos que vimos que se formaban cuando después de los mioblastos, ¿no? Y vamos a ir haciéndolo como más chiquito, ¿no?
vamos a encontrar que dentro de ese sarcolema, vemos acá, está el sarcolema, ¿no? Imagínense que solo vamos a tener ahora un paquetito, ¿no? Solo tenemos a un paquetito, ¿ya? Está el endomicio, tenemos al sarcolema, adentro hay un montón de núcleos, ¿no? Entonces, aquí vemos solo a un paquetito, ¿ya? Solo nos quedamos con un paquetito. Dentro de ese paquetito vamos a encontrar a túbulos transversos, ¿ya? Estos túbulos transversos que van a estar, así véanlo, después de la capa del sarcolema, que está señalado ahí con el circulito rojo, ¿ya? Estos túbulos transversos van a estar en las invaginaciones de qué del sarcolema. O sea, les decía, van a estar posterior a la capa del sarcolema, ¿no? Y tiene características propias. Van a formar túneles desde la superficie hasta el centro de cada fibra muscular. Entonces vemos que está en donde está señalado el túbulo transverso, ven que hay como cositas cafés y azules, que las otras son cisternas, pero al final vamos a ver que cumplen cierta función en conjunto. Vemos que van a estar desde la parte externa y van a estar, ¿no?, comunicando como a todo ese endomicio, ¿no? Y los túbulos T se abren hacia el exterior de la fibra y están llenos de ¿qué? De líquido intersticial, ¿no? Cuando hablábamos hace rato de los potenciales de acción, que hablábamos que era como de la excitación, ¿no?, del músculo, los potenciales de acción musculares van a viajar a lo largo del sarcolema y a través de los túbulos T y se van a propagar rápidamente por toda la fibra muscular, lo que va a garantizar que un potencial de acción excite simultáneamente a todas esas partes de la fibra muscular, ¿no? Y ahora bien, ya tenemos, aquí tenemos al sarcolema, ¿ya? Y les decía, el sarcolema iba a ser a esa membrana plasmática, ¿no? Si recordamos en la célula, teníamos como esa membrana plasmática. Ahora, dentro de la célula que había un citoplasma, aquí, ¿qué es lo que va a haber? Dentro de ese citoplasma en el músculo, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar sarcoplasma, ¿no? Y va a estar compuesta de qué? Va a estar compuesta de glucógeno, y decíamos que el glucógeno era la molécula grande compuesta por muchas moléculas de glucosa. Cuando hablamos de glucógeno, hagan de cuenta que imagínense el montón de glucosas, ¿no? ¿Y para qué van a servir? Van a servir para sintetizar el ATP cuando se vea, por ejemplo, lo del potencial de acción muscular, ¿no? Y vamos a encontrar dentro de este sarcoplasma a unas proteínas de color roja, que son las que logramos, realmente no se logran ver, ¿no? Pero vamos a encontrar proteínas de color roja a las que llamaremos, bueno, se llaman mioglobinas, ¿no? Y las vemos acá, en esta que está como más pequeña, y aquí vemos que solo va a estar presente esta mioglobina, esta proteína, ¿en dónde la vamos a encontrar? Solo en el músculo, ¿ok? Y se va a unir a moléculas de oxígeno que se difunden hacia las fibras musculares desde el líquido intersticial, en donde decíamos que estaba el líquido intersticial. Cuando mencionamos a los túbulos transversos T, decíamos que iban a estar aquí, están llenos de líquido intersticial, ¿ya ven? Y va a liberar oxígeno cuando este es requerido para las mitocondrias para la producción de ¿qué? De ATP, ¿no? Las mitocondrias se disponen en filas en toda la superficie de la fibra muscular y vemos aquí a todas esas mitocondrias que les decía que eran las que iban a necesitar a toda esa glucosa, ¿no? ¿Para qué? Para su función, ¿no? Y estas mitocondrias se disponen en filas en toda la superficie muscular. Si la vemos, tenemos a todas esas, a los sarcoplasmas, ¿no? Y en medio de esos sarcoplasmas
vamos a encontrar a quiénes. Vamos a encontrar esas mitocondrias. Y menciona, ¿no? Estratégicamente cerca de las proteínas contráctiles del músculo, que usan ¿qué van a usar? Van a usar ATP durante la contracción, de manera que puedan producir, o sea, el ATP tan rápido como sea necesario. Por eso dice que están de manera estratégica, ¿no? Porque de algún modo lo que van a generar posterior a cuando se desencadene toda esta excitación va a ser la contracción, ¿no? Y ya teníamos al sarcolema, la capa más externa. Y de ahí teníamos que al sarcoplasma. Y en el sarcoplasma, ese sarcoplasma, ¿de qué va a estar relleno? Va a estar relleno de qué? De miofibrillas, ¿no? Vemos entonces capa más externa, sarcolema. Paquetes pequeños que vemos en el sarcolema, sarcoplasma. Dentro de los sarcoplasmas, ¿qué vamos a encontrar? Miofibrillas, ¿no? Y pregunta de examen, que no creo omitirla. Las miofibrillas son los orgánulos contráctiles del músculo esquelético, ¿ya? Las miofibrillas. Y vemos aquí a la miofibrilla, ¿no? Está señalado incluso. Y estas miofibrillas tienen estrías. Esas estrías son las que vemos en las imágenes microscópicas cuando vemos a esas bandas estriadas, cuando les decía, el tejido muscular esquelético tiene estrías, ¿no? Entonces, lo que vemos allá van a ser realmente a las miofibrillas, ¿no? Que se van a caracterizar porque tienen a esas estrías, ¿no? Y ahora bien, ya les decía, vamos así, de lo más grande a lo más pequeño. Ahora bien, los sacos membranosos de líquido que van a rodear a esas miofibrillas se va a llamar retículo sarcoplasmático y va por ejemplo, ¿qué función va a tener? Cuando la fibra muscular esté relajada, va a almacenar iones de calcio, ¿ya? Cuando hay una liberación de calcio de las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático, van a desencadenar, ¿qué cosa? La contracción muscular. Y vamos a ver que también vamos a tener a cisternas terminales, ¿no? Estas cisternas terminales que les decía al principio van a trabajar en conjunto con los sacos, con el túbulo transverso, perdón. Estas cisternas terminales okay. Estas cisternas terminales son sacos terminales dilatados del retículo sarcoplasmático, ¿no? Y van a estar en donde, hagan de cuenta, en medio va a estar un túbulo transverso y estas cisternas van a estar al lado, ¿no? De esos túbulos transversos. Incluso puede verse como en la imagen, ¿no? No solo en donde está señalado. Si ustedes ven a la imagen, vemos como esas cositas azules, ¿no? Que están rodeando a todas estas, a todos estos sarcoplasmas. Y vemos que decíamos que llegaban desde la parte externa hacia la parte interna, ¿no? Todas estas contribuyendo a ¿qué? A la contracción muscular, ¿no? Un túbulo transverso y dos cisternas terminales van a formar a una triada, ¿no? Y ahora bien, vamos a encontrar, o sea, no se queda ahí en las miofibrillas, ¿no? Vamos a encontrar a los filamentos. Hagan de cuenta que ya tenemos, olviden ahorita el endomicio, el perimicio, todo. Ya estamos como en la parte más pequeña, ¿no? Aquí viene también parte de las cosas más importantes que se van a dañar en ciertas patologías, ¿no? Los filamentos, que van a ser estructuras proteicas más pequeñas que van a estar dentro de ¿quién? De las miofibrillas, ¿ya? Y vemos que vamos a encontrar a un filamento y a un filamento fino. Esto ahorita va a aparecer como un corte en donde además tiene una composición, ¿no? Entonces, de la miofibrilla, ¿qué es lo que va a haber dentro de la miofibrilla? Van a haber filamentos, ¿no? Y estos filamentos les decía,
van a intervenir directamente con ese proceso contráctil, ¿ya? Y les decía, vamos a encontrar a dos tipos de filamentos. Los filamentos finos, que la importancia de los filamentos finos es que van a tener a la proteína que se llama actina. Y los filamentos gruesos van a tener a la miosina. Cuando les pregunte a alguien cuáles son las dos proteínas más importantes del músculo, son la actina y la miosina, ¿no? Ahora, algo que debemos de saber es que por cada filamento grueso que haya van a haber dos filamentos finos. Es decir, que por cada proteína, o sea, por las proteínas de miosina que hayan, obviamente vamos a tener composiciones también de actina, ¿no? Y estos filamentos no se extienden a lo largo de toda la fibra muscular, sino que están dispuestos en compartimentos denominados sarcómeros. Ustedes ven la parte, ven aquí, esta imagen, dice filamento grueso y filamento fino. Estos, la diapositiva dice que no se extienden en todo lo largo de esa miofibrilla. Vean, ya vieron que hay como separaciones, así como por fragmentos. Hagan de cuenta que ese fragmentito largo, el fragmentito largo que vemos ahí, que es, no sé cómo podría explicarles, las cositas que dividen, sí lo notan, lo que está como marcado con una rayita en la parte inferior, como el cortecito. A ver si tengo una imagen, creo que puse una imagen posterior. Sí, aquí está, en donde está el sarcómero. Esto que va a dividir entre las divisiones entre los filamentos, entre los segmentos de los filamentos gruesos y los filamentos finos, a eso vamos a llamarle sarcómeros y van a ser las unidades funcionales básicas de la miofibrilla, ¿no? Ahora bien, esos discos Z que vemos acá, esas regiones son las que van a hacer como esas separaciones, ¿no? Y van a ser regiones angostas de material proteico denso en forma de placa que van a separar a un fragmento de otro, que es lo que les decía, lo que va a separar como, lo que va a hacer esta división, ¿no? De cada segmento, ¿no? Ahora bien, el sarcómero se extiende de un disco Z al siguiente disco Z, es decir, que vamos a encontrar un segmento continuo, o sea, un segmento continuo a lo largo de todo el músculo, ¿no? Estamos hablando que estas son composiciones súper pequeñas, ¿no? Y por eso vamos a hablar del patrón de superposición. El patrón de superposición va a ser el grado de superposición que tengan qué cosa, esos filamentos gruesos y finos. Y dependerán de qué, de que si el músculo está relajado, contraído o distendido. El patrón de superposición consiste en bandas, crea estriaciones que pueden observarse en las miofibrillas aisladas y en las fibras musculares enteras. Entonces, si lo vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, de qué va a depender, ¿no? Que veamos como ese tamaño, ¿no? De si nuestro músculo va a estar en una contracción o en una relajación, ¿no? Y bueno, vamos a verlo como desde una parte todavía mucho más pequeña. Ya sacamos así como que le fuimos sacando un pedazo a cada parte del músculo hasta ir hasta la parte más pequeña. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a las miofibrillas y a todas las partes que realmente, o sea, que hemos mencionado hasta ahora. Ahora bien, vemos que tenemos una parte media. Veamos la imagen, ¿no? Esa parte media, donde dice banda A, que está señalada con el circulito rojo, esa banda A se extiende a lo largo de todos los filamentos gruesos. Si se dan cuenta, hay como una parte segmentada, ¿no? En donde vemos esa banda A va a hacer como toda esa parte que en la parte de abajo está como señalada. Ven que hay un sarcómero, están los discos Z que va a dividir entre esos segmentos y vemos que dentro de
segmento del sarcómero, vemos que hay filamentos gruesos y filamentos finos, ¿no? Al final de cada banda, si vemos en donde están las terminaciones, va a haber una superposición, lo que les acababa de mencionar, en donde los filamentos finos y gruesos van a estar unidos que están uno y del otro lado, o sea, no hay como una terminación, pero lo que va a generar esta separación van a ser esos discos Z, ¿ok? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, hay una división logran ver en la imagen donde está el sarcómero en la parte de abajo, solo señala como hasta la división de los discos Z. Dentro de la miofibrilla hay una línea media, que es lo que está señalada como banda 1, no sé si la logran ver, lo que está encerradito en círculo azul y lo señala. Ok, bueno, esa banda 1 es una banda menos densa y esa banda 1 contiene restos de filamentos finos, ¿no? Y ¿qué va a atravesar? Atraviesa el centro de ¿qué? De ese disco Z, ¿ya? Ahora bien, vamos a encontrar algo que va a ser una zona H, que es lo que estamos viendo como más en la parte media. Y esa zona H, la vemos que va a ser una zona angosta. Esa zona angosta va a ser el centro de cada banda A, ¿ya? Y ese centro tiene filamentos gruesos, ¿ya? No filamentos finos. Acordémonos, todo lo que va a estar como en la capa intermedia de los discos Z, que es uno, vamos a tener a filamentos finos. En la parte media, en donde está la banda A, lo que más vamos a tener que va a ser filamentos gruesos, pero no tenemos filamentos finos, ¿ok? Ahora bien, en la línea media vamos a tener a proteínas de sostén que van a mantener unidos a los filamentos gruesos en el centro de la línea H, y van a formar a esa línea M. Esa línea M justamente tiene su nombre porque está en la línea media, ¿ok? Y bueno, aquí mencionamos realmente cuál va a ser la función de cada uno de estos componentes, porque ya los mencionamos, ajá, pero ¿por qué están ahí o qué hacen? ¿No? El disco Z, por ejemplo, ya les decía, va a ser la región angosta del material denso que va a formar estas placas que van a separar, ¿no? Un sarcómero del siguiente, va a ser ese segmento. La banda A va a ser la parte oscura del sarcómero que se va a extender hacia toda la longitud, ¿no? De esta miofibrilla, ¿no? En donde vamos a encontrar a los filamentos gruesos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y también vamos a encontrar a los filamentos finos. La banda 1, que es lo que les acabo de explicar, va a tener a filamentos finos, nada más filamentos finos. Y la zona H, que va a estar en la parte media, en donde decía banda A, vamos a encontrar a filamentos gruesos. Y la línea M, que va a ser esa línea media, va a mantener, ¿no? Unidos a ¿qué? A esos filamentos gruesos en el centro del sarcómero, ¿no? Y como bien decíamos, vamos a encontrar a proteínas que van a estar como proteínas musculares presentes también, ¿no? En los músculos, ¿no? Ya hablamos que las miofibrillas, y ya vamos a hablar de las miofibrillas porque decíamos que, yo les decía, pregunta de examen, va a generar esa contractibilidad del músculo, ¿no? Y vamos a encontrar a 3 tipos de proteínas. ¿Se acuerdan que al principio cuando veíamos a la célula les decía, hay un montón de proteínas, ahorita vamos a fijarnos en esta? Ok. Aquí vamos a encontrar a 3 tipos de proteínas, contráctiles, regulatorias y estructurales. Las contráctiles van a generar esa fuerza de contracción. Las regulatorias van a ayudar a iniciar y a detener ese proceso de contracción, porque les decía, no todo va a ser como, contracción, contracción. Cuando yo hago un movimiento voluntario, tiene que haber algo que también
detenga, por ejemplo, ese proceso de contracción o nos vamos a quedar así y no va a generar como esa relajación. Y vamos a encontrar a proteínas estructurales que van a mantener, ¿qué cosa? La alineación correcta de esos sarcómeros en donde van a estar los filamentos finos y gruesos, van a conferir la elasticidad y la extensibilidad de las miofibrillas, a conectar a esas miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular, que es lo que, o sea, esas proteínas estructurales, como bien lo dice, son estructurales de la parte más pequeña hacia la parte, hacia donde vamos a llegar, hacia el perimicio, hacia el epimicio, lo que va a generar es que se mantenga como esa estructura del músculo, ¿no? Y bueno, ya les decía, vuelvo a repetirles, proteínas más importantes del músculo, actina y miosina, y ¿por qué? Porque van a generar proteínas contráctiles. ¿En dónde las vamos a encontrar por lo regular? En los filamentos gruesos, ¿no? Y en los filamentos finos encontramos a quienes, a las actinas, ¿no? Y la miosina va a ser el componente principal de los filamentos gruesos y va a funcionar como una proteína motora en los 3 tipos de tejido muscular. En el tejido muscular esquelético, en el liso y en el cardíaco, ¿no? 300 moléculas de miosina van a formar un solo filamento grueso, ¿ok? Las proteínas motoras traccionan de diversas estructuras celulares para lograr, ¿qué cosa? El movimiento, convirtiendo la energía química en ATP en energía mecánica de movimiento, es decir, en la producción de fuerza. Que hoy, cuando iniciamos la clase, también cuando les puse fuerza, les dije que iba a ser esa conversión de energía química a energía mecánica, y así se iba a desencadenar el movimiento, ¿no? Y las proteínas contráctiles, vuelvo a repetir, están otra de ellas va a ser la actina, que va a estar en los filamentos finos, y va a ser el principal componente que va a estar fijado, ¿no? Al disco Z. Y en cada molécula de actina va a haber un sitio de unión. ¿A dónde? Hacia la miosina, ¿no? Donde se puede fijar una cabeza de miosina y vemos a la imagen. Vemos esta imagen y vemos señalado, ¿no? En donde está, por ejemplo, estos filamentos finos y gruesos y que también nos marca como la división de este segmento. Vamos a ver que también esta actina y miosina en algún momento van a tener como esa unión, ¿no? Y creo que ya no tenemos tiempo, entonces esto lo seguiríamos viendo la siguiente clase, que son las proteínas regulatorias. Nos quedamos acá y ¿alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos entendiendo cómo está conformado el músculo? Sí. Sí, maestra. Sí, Ok. sí, maestra. Ok. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Les decía, la tarea que va a quedar el día de hoy, ahorita voy a escribir, ¿cómo se llama? Voy a poner la carpetita ahí. No va a ser mucho, o sea, a lo mucho llévense una cuartilla, tampoco pongan 3 palabras, ¿no? Vamos a describir así como los pasos de la contracción muscular, que lo van a encontrar como los mecanismos de deslizamiento, ¿no? Entonces, lo ponen en una hojita, en un Word, y lo subimos a la carpetita que voy a poner en el Teams, ¿va? Ok, maestra. Ok, bueno, entonces que tengan buen día, chicos. Igualmente. Igualmente, maestra.